Más de 50 años de hacer ciencia en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Durante estos años, científicas y científicos se han esforzado por estar a la vanguardia, por seguir las tendencias que tienen que ver con temas como en este caso la acuicultura y muchas veces, ¿por qué no?, atrevernos a crearlas. Es un honor para mí estar y conversar hoy con el doctor Ricardo Pérez Enríquez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por recibirme. Y es un tema que me encanta, que pareciera complejo, pero que además estamos familiarizados forzosamente todos con él. En este caso tiene que ver con búsqueda de regiones claves para determinación del sexo del camarón. Lo primero que le quiero preguntar es ¿por qué es importante saber el sexo del camarón, doctor? Ok, muy bien. Hace algunos años un productor de larvas me decía, oye, ¿no podemos producir solamente hembras? ¿Y eso por qué? Pues porque las hembras crecen más que los machos. Entonces, si producimos solamente hembras, pues la producción en los cultivos la vamos a optimizar, ¿no? Y entonces, bueno, investigando qué había al respecto, para algunas especies se han hecho tratamientos hormonales, por ejemplo la tilapia, para cambiar el sexo. En algunos otros casos se han hecho cruzas entre diversos animales con diversas características para obtener de un solo sexo. Y en el caso del camarón se han hecho algunos intentos, pero no se ha logrado nada. Entonces, y eso, digamos, en conjunto con un estudio que estuve yo haciendo en colaboración con colegas de la UNAM, con colegas del Instituto Roslin de Escocia, donde hicimos un análisis de secuenciación de diversas líneas de cultivo de la zona de Sinaloa y Nayarit, de esos datos de caracterización de esas poblaciones, me encontré de manera casual que había una región del ADN que apuntaba a que tenía algo que ver con la determinación del sexo. Entonces, investigamos más a fondo ahí al respecto y encontramos ciertamente esa región en donde podemos hacer análisis de ADN para distinguir si un organismo es hembra o macho en base a su ADN. Y entonces, bueno, con este antecedente del interés de los productores de tener poblaciones únicamente de hembras y de la curiosidad de saber qué significaba esa región que estábamos encontrando, es que me he profundizado en el estudio de esta característica y es el proyecto que estamos llevando a cabo en este momento con el apoyo de la CECITI para decodificar la región esta que estamos encontrando del genoma y encontrar alguna explicación que defina qué genes o quién está participando ahí, como para decir, cuando es huevecillo o embrión, este va para hembra, este va para macho. Aprovechando ahí, doctor, lo mencioné yo en la parte introductoria de este tema y usted lo acaba de decir. ¿Qué significa una región clave o regiones claves para determinar ese sexo? No sé si pudiera ayudarnos con alguna analogía o a qué se parecería. Bueno, en el ADN están una serie de genes que determinan las funciones que tienen los organismos, de construcción de los órganos, construcción del músculo, el funcionamiento de cada uno de las partes de su cuerpo. De manera que, y esos genes eventualmente están controlados por regiones particulares del ADN que dicen cuándo se enciende o cuándo se apaga, y también en función de en qué órgano se encuentra, si es el hígado, si son los pulmones, etc. Entonces, cuando decimos que buscamos una región clave, es si en esa región del ADN, en esa secuencia de ADN, existe un apagador, ¿sí? Que cuando está apagado, pues diga, este organismo va a ser una hembra, o si está encendido, va a ser un macho, ¿sí? Ese es, así como de manera muy sencilla, es buscar el apagador que está determinando hacia dónde se va un organismo. Y ese apagador o región lo tenemos todos los organismos, o sea, en todos los ADN hay esas regiones.
Bueno, no es exactamente así. En el humano sabemos que existe el sistema donde XX son las mujeres, XY son los hombres, y en el cromosoma Y, el X y el Y, es donde se encuentra ese apagador para determinar el sexo en humanos y en mamíferos en general. En el caso de los camarones, el sistema es inverso en términos de que en las hembras está, digamos, aparentemente digamos, ese apagador. Dado que está al revés, decimos que las hembras son WZ y los machos son ZZ, ¿no? Entonces, en esa región que estamos encontrando de WZ es en donde estamos haciendo una búsqueda con lupa, de cada una de las letras para ver pues qué significa, cómo pudiera estar funcionando esos apagadores, ¿no? en su momento, que tengan que ver con el desarrollo sexual de los camarones. Y hablando de esa lupa o de esa búsqueda, nos gustaría saber a lo que no accedemos con tanta facilidad desde nuestra casa, ¿no? Hay labores o hay trabajos que es más fácil saber qué hace un carpintero. Un día vas, lo miras cómo está trabajando, te fascina cómo corta, cómo pega. Pero en el caso de ustedes, ¿tienen un laboratorio que estudian la genética o qué tecnología usan, o para que la gente que está en casa se dé una idea cómo lo hacen? Bien. Sí, tenemos lo que se llama el Laboratorio de Genética Acuícola, en donde hacemos este tipo de estudios. ¿Qué es lo que hacemos de manera así, tratando de hacerlo resumido y claro? Tomamos un fragmento de músculo de un organismo, en este caso del camarón, o le sacamos un poquito de sangre, en el caso del camarón se llama hemolinfa, y de ahí hacemos la extracción del ADN. ¿Sí? O sea, quitamos todas las proteínas, todas las grasas, y nos quedamos con el puro ADN. Y ese ADN, entonces, lo podemos tratar de diferentes maneras. Y básicamente lo que hacemos es decir, bueno, si ya sabemos hacia qué región vamos, le sacamos fotocopias, ¿sí? Con uno que se llama un cebador, en un tubito de reacción, le ponemos el cebador y lo metemos a un aparato que se llama termociclador, que sirve para hacer réplicas de ese fragmentito. Y después podemos hacer la secuenciación, es decir, determinar cada una de las secuencias de las 4 letras que sabemos conforman el ADN, A, T, C, G. Entonces, eso se hace pues, en equipos especializados que pueden leer cada una de las bases del ADN que uno le inserte a ese equipo. Doctor, entonces ustedes pues llevan años en la búsqueda, en tratar de resolver algunas cuestiones, pero en términos generales, ¿para qué les serviría a la acuicultura? ¿Qué aplicación tiene? ¿Para qué usan esta información que ustedes generan? Lo que en primera instancia que hacemos como científicos pues es el por qué. ¿Por qué? Y por qué o cómo sucede esta situación de la determinación sexual. Pero en general el estudio de todo el ADN, que es el estudio del genoma, pues nos sirve para entender diferentes procesos y eventualmente poder hacer la selección de organismos que den mejor producción, que es lo que buscamos en la acuicultura, ¿no? Tener organismos que crezcan más rápido, que sean más eficientes en la digestión del alimento que se les proporciona, que si son atacados por un patógeno no puedan resistir al patógeno, y en algunos casos la clave que determina alguno de estos factores pues se encuentra en el ADN, y si encontramos somos capaces de encontrar esa región o esas regiones que tienen que ver con esa respuesta, podemos decir, pues yo voy a seleccionar al organismo que tiene dentro de su ADN pues esta y esta otra característica. Entonces, en lo que se pretende en el futuro, pues es usar estas herramientas, este conocimiento del genoma para ir mejorando la producción acuícola, y que bueno, eso se reflejará en una
mayor disponibilidad de alimentos para la población, mayor cantidad de empleos que se dediquen al cultivo, menor impacto ambiental. Eventualmente, si tenemos un animal que procesa mejor su alimento, pues lo que se desperdicia va a ser menos, entre otras cosas, ¿no? Doctor, me gustaría mucho aprovechar este momento antes de pasar al otro tema que tenemos para agradecerle, porque son proyectos muy valiosos que yo veo desde la ciencia básica o la generación de conocimiento, pero con un potencial a ser también ciencia aplicada. Y hay pocos proyectos que tienen el doble componente. Muchas gracias por todos estos años que he estudiado los camarones. Esto no empezó ayer. Y ahorita en una segunda parte el doctor nos va a platicar porque no solo se ha dedicado a la investigación, sino que también se ha dedicado a formar recursos humanos, estudiantes, muchas generaciones, que nos ha ayudado con el apartado de divulgación también. Entonces es de lo que queremos hablar en el siguiente bloque. Continuamos en Tiempo de Ciencia y ahora vamos a pasar a otro apartado. Usted sabe que la ciencia y el arte siempre han estado juntos y yo en estos años he visto que los y las científicas tienen muchísima inquietud por el arte y el arte también es una herramienta que nos ayuda a acercar la ciencia a usted. Así que al doctor se le ocurrió un trabajo de artes plásticas que tiene que ver con el ADN, pero en este caso para la divulgación científica. Platíqueme del origen de su estructura, doctor. Bueno, el origen viene de esta figura que podemos ver aquí. Este es un ADN hecho de papiroflexia, parte de una plantilla en donde está la figura y que se recorta y se pega para que se vaya enroscando a manera del ADN. Esta es una actividad que llevo haciendo con diversas escuelas donde vamos con los niños, las niñas de primaria o secundaria y les explicamos qué es el ADN y en lo que ellos están haciendo, dibujando, coloreando o recortando y pegando, les vamos explicando qué es lo que hacemos en el CIBNOR con los estudios de ADN, para qué sirve el estudio del ADN para sus realidades, si están en el campo, pues hablamos de los cardones o hablamos de las cabras, si están cerca del mar, pues hablamos de los tiburones, de las tortugas, etc. Entonces, esta es una forma de acercarlos, digamos, al conocimiento científico que tiene que ver con el ADN, con una actividad lúdica. Originalmente, doctor, cuando a usted se le ocurrió, quería que fuera interactivo y que fuera más fácil comprender el ADN. Claro. Sí, la idea pues es poder transmitir de forma sencilla pues qué es el ADN, qué son los estudios que hacemos. Y es de sorprender, hay algunos niños o niñas que saben bastante más de lo que uno supone y luego con preguntas también muy curiosas o interesantes, ¿no? Entonces, a partir de ese ejercicio que hemos estado haciendo durante ya varios años, pues se me ocurrió que podía ser, digamos, alguna figura, alguna elaboración alusiva a lo que hacemos en el CIBNOR. Y es de aquí que pues me surgió esta idea de esta obra que se llama Mar y Desierto, nuestro ADN, porque aquí en el CIBNOR pues estudiamos el mar y el desierto. Entonces, como parte de los personajes que tenemos aquí, pues tenemos por acá abajo a la serpiente, tenemos por acá arriba el águila pescadora, que pues no nada más pesca peces, también puede pescar serpientes, ya la tiene en la mira. La víbora, pues a su vez tiene en la mira a la liebre, que podemos ver atrás o a un lado del cardón, que es una planta característica de nuestro desierto. Y pues en un paisaje donde ahí se ve el sol, por ahí atrás, que evidentemente no tiene ADN, pero cuando me puse a ver unas fotografías microscópicas de los huevos de tardígrados, encontré que se parecían mucho al sol. Entonces es el ADN de un tardígrado que está allí. Es decir, en el significado de la obra tiene dos, ¿no? La que es la parte artística o como usted lo imaginó
y la parte científica, o sea, cada uno está compuesto por el ADN de lo que es, ¿no? Exactamente. Cada una de los ADNs que podemos ver es la secuencia que en realidad tiene cada uno de estos organismos en sus mitocondrias. De este lado pues tenemos el paisaje marino con un huachinango, con el camarón, porque pues es finalmente la especie que más he estado trabajando, y por ahí tenemos una estrella de mar. Y para representar el mar, que es lo que está allá arriba, pues tenemos un elemento del plancton. Entonces todos los elementos están allí. Y como parte central, quizás un poco antropocéntrica, pero al final de cuentas, porque pues es nuestro ADN, tenemos aquí a la mitad el cromosoma X, que es el cromosoma que todos los seres humanos tenemos. Las mujeres tienen dos cromosomas X, los hombres tenemos uno. Entonces, pues este cromosoma pues, representa a la humanidad y de manera específica pues, a todos los que trabajamos aquí en el CIBNOR. Doctor, y platíqueme ahora de la experiencia de esta herramienta en la divulgación, porque usted ya tiene tiempo haciéndolo y ha compartido, como usted mismo nos dijo, con jóvenes, con estudiantes y a lo mejor a veces con los papás o con los adultos que se acercan. A mí me tocó verlo en el malecón y que siembra la curiosidad. Cuénteme qué experiencias le han pasado o cuál destacaría de la gente respecto a la estructura. Pues más allá que de la experiencia con la estructura, con la actividad donde a los niños, a las niñas les ponemos, digamos, alguna curiosidad que planteen situaciones. En alguna escuela primaria de Todos Santos, pues platicando ahí con los niños, platican a ver si ustedes se dedicaran a la ciencia, ¿qué estudiarían? Y uno de los niños levantó la mano y dijo, pues yo estudiaría la inmortalidad. ¡Wow! Y otro, no, pues que la máquina para viajar en el tiempo. No, bueno, pues digamos, es algo muy interesante, ¿no? Como tienen grandes ideas, mucha imaginación, y les dije, excelente, ojalá que lo logren, porque finalmente, pues ese es nuestro futuro. Entonces, digamos, como estas experiencias hay muchas de los niños. Me ha tocado historias también, digamos, tristes, donde estábamos en una colonia y el niño está trabajando y te está platicando la situación que está viviendo en su familia o en la colonia, donde pues hay situaciones de violencia intrafamiliar o violencia alrededor, y lo está platicando casi como si nada, ¿no? Como parte de su cotidianidad, y uno se siente, digo, lo tienes que escuchar y alentarlo para que pues no se deje que eso lo merme, digamos, en sus aspiraciones de seguir estudiando y tal, ¿no? Pero, digamos, no todas las situaciones son de felicidad, hay algunas otras experiencias pues más crudas, digamos, ¿no? Entonces, realmente ha sido muy enriquecedor para mí el poder hacer esta actividad de divulgación, y pues la seguiré haciendo en colaboración con el PACE. Pues cada vez que me invitan, pues yo con mucho gusto. Tenemos en breve, espero hacer un taller donde haremos una actividad nueva, y ya los invitaremos a que nos filmen para que vean la actividad que vamos a hacer. Doctor, antes de irnos este día y dejar al público con lo que sigue en la programación del canal, pienso yo en usted y en los años que lleva estudiando la genética, estudiando el ADN, estudiando en este caso el camarón, y pensando en el fomento a la vocación científica, porque no todos nos podemos dedicar a ser youtubers o influencers el día de mañana. ¿Y por qué usted invitaría a alguien a estudiar genética o a estudiar a los camarones? Bueno, en primera instancia, pues es la curiosidad de saber cómo funciona el mundo que nos rodea. Una de las claves para saber cómo funciona pues, tiene que ver con el ADN, y digamos, por ahí sería, digamos, un poquito el mensaje de cómo
ayudar o a pensar a los niños a dedicarse a esto. Sin embargo, digamos, un fuerte componente tiene que ver con el sistema de la producción, cómo mejorar la producción de alimentos, que es en el ámbito donde en mi caso particular puedo tener pues mayor impacto, ¿no? El producir mejores alimentos, más alimentos, que es pues una necesidad de la población, y a través de la genética y de la genómica pues es algo en lo que en el futuro muy cercano, bueno, de hecho ya se está trabajando en muchos lugares haciendo esta selección que comentaba yo en el primer bloque, de encontrar esas claves de los organismos que mejor se desempeñan en los cultivos. Pues muchísimas gracias, doctor. Todos estamos familiarizados con el hecho de que el agua es sustancial, que es vital, o valoramos otras cosas, pero a lo mejor no nos ponemos a pensar el estudio de regiones claves en determinación de sexo del camarón, pero créame que es muy relevante porque puede abrir un panorama para otras especies, también todo este tipo de estudios que ellos hacen, y le agradecemos mucho. No, pues a ustedes muchísimas gracias. Y a usted, nos vemos la próxima semana. ¿Quiénes son y por qué llamarlos medusozoos? Ir a la playa es sumergirnos en un mundo de animales con diferentes formas de vida, algunas evidentes al ojo humano y otras tan diminutas que pasan desapercibidas. Algunos de estos animales son venenosos y nos pueden causar lesiones en la piel o incluso la muerte. De ahí que es importante conocerlos y diferenciarlos de otros. Seguramente has oído hablar de aguas malas, grullas, corales de fuego, fragatas portuguesas, velas de mar, avispas de mar, entre otros. Pero, ¿sabías que todos ellos forman el grupo de los medusozoos? Los medusozoos pertenecen al filo de los cnidarios, al igual que los arrecifes de coral. Podemos agruparlos de forma general en 3 formas de vida, las cuales tienen tentáculos. Medusas con forma de campana que utilizan para nadar, pero prefieren dejarse llevar por las corrientes marinas. Pólipos que usualmente viven adheridos a superficies naturales, como algas y rocas, o artificiales como barcos y muelles. Sifonóforos o cadenas de medusa, que son una combinación de la forma de medusa y pólipo con diversas modificaciones. Los medusozoos han perfeccionado la habilidad de picar por más de 600 millones de años, mucho antes que los humanos existiéramos en la Tierra, e incluso los dinosaurios. Pero menos del 3% nos causan lesiones, lo cual es una buena noticia para seguir disfrutando de nuestras playas. ¿Por qué nos pican los medusozoos al tocarlos? El mecanismo biológico de la picadura de medusozoos ocurre por la presencia de nematocistos, los cuales son cápsulas duras y diminutas con forma de balón o huevo. Por dentro, los nematocistos contienen un arpón largo y enrollado que está inmerso en veneno. Por fuera, presentan un orificio cubierto por una tapa, que se abre al activar el gatillo disparador, llamado nidocilio y ubicado al lado de la tapa. Los nematocistos se encuentran principalmente en los tentáculos y dactilozoides, los cuales son pequeños organismos especializados para defender a la colonia y o capturar presas, pero pueden estar en menor cantidad en la campana y la boca. Conozcamos el proceso de la picadura. La picadura se divide en 3 momentos principales. 1. La tapa de la cápsula se abre por la activación del gatillo. Esto ocurre cuando tenemos contacto con un medusozoo, o si este cambia de su presión ambiental, es decir, cuando pasa el medusozoo de agua marina a agua dulce o al quedarse varado en la arena de la playa. 2. El arpón sale disparado a una velocidad de hasta 67 km por hora, por lo tanto, su velocidad es comparable a la de un auto en la ciudad. 3. El arpón se introduce en la superficie de contacto e inyecta el veneno, lo cual produce la picadura y no choques eléctricos. Un medusozoo te pica de forma accidental y no intencional. Gobierno de México.